Andrés Felipe Jaime nació en Medellín. Realizó su pregrado en violonchelo en la Universidad de AFIT y posteriormente una maestría en violonchelo y dirección en la Texas Christian University y luego un doctorado en dirección orquestal en la Universidad de Miami. Ha trabajado con varias orquestas, tanto de Estados Unidos como de Colombia, como es el caso de la Fort Worth Symphony Orchestra, TCU Symphony Orchestra, Greater Miami Youth Symphony, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica de AFIT, la Filarmónica de Cali, la Filarmónica Joven de Colombia y la Orquesta Sinfónica UNAP, entre muchas otras. Andrés Felipe Jaime es un gran defensor y apasionado de la música sinfónica latinoamericana. Ha realizado investigaciones y catálogos de música hecha en el continente latino y tiene un creciente interés en la interpretación de esta música. Actualmente, Andrés Felipe Jaime es director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bienvenidos a esta nueva sesión de Concertante en vivo. Hoy tendremos al maestro Andrés Felipe hablando con nosotros y estaremos conversando sobre la música sinfónica latinoamericana y los retos que tienen los directores en esta época de confinamiento. Así que bienvenido, maestro, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Irene, muchas gracias a ti, muchas gracias a Concertante por este espacio y por invitarme. Gracias, maestro, a usted por su tiempo, porque además sabemos que la Orquesta Filarmónica de Bogotá está haciendo un gran trabajo y tiene muchísimas cosas por estos días. Así que de verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias a todos los que están conectados viéndonos. Y justamente, maestro, quisiera que empezáramos por ahí. Hablemos un poquito de lo que ha pasado en medio de toda esta situación y cuéntenos cuáles han sido esos desafíos y esas implicaciones que tiene ser un director de estos montajes digitales que está liderando la Filarmónica de Bogotá como una de las orquestas pioneras, de hecho, en estos montajes de conciertos digitales. ¿Cómo ha sido esto y cuál ha sido su experiencia? Bueno, realmente ha sido sorpresivo encontrar este camino. Yo juraba cuando vino el momento de la cuarentena y se tomaron todas las medidas, yo estaba seguro que los primeros que parábamos éramos las orquestas, que no iba a haber manera de hacer conciertos, que ya nos íbamos a quedar sin conciertos por un buen rato, no nos íbamos a volver a ver. Y resulta que fue lo contrario. Resulta que gracias a la idea que tuvo nuestro director general David García de hacer un primer programa que era como nuestro piloto con Colombia Tierra Querida, yo le propuse que hiciéramos Colombia Tierra Querida, a ver qué pasaba, a ver cómo nos iba, a ver si podíamos acercarnos a nuestro público de todas maneras, porque no queríamos dejarlo. El público no podía venir a nosotros, pero nosotros podríamos ir a ellos. Pero yo pensaba que era realmente una locura, porque era hacer un montaje donde cada uno de los músicos de la orquesta estaban en su casa. Es decir, la naturaleza de nuestro trabajo es tocar juntos, es estar en un espacio acústico ideal, en un mismo lugar, escuchando al otro, cuadrando la afinación con el de al lado, buscando los colores con el de al lado, buscando fundir los timbres y pensar en hacer un montaje musical de una orquesta de más de 90 músicos, cada uno desde su casa con su teléfono celular, pues realmente sonaba muy riesgoso. Entonces nos decidimos hacerlo, dijimos, bueno, si nos sale bien, no importa, buscamos otra cosa, pero si nos sale bien, miramos qué podemos hacer de ahí en adelante. Y resulta que funcionó súper bien. Es una naturaleza diferente. Eh, Como te digo, cada uno en su casa grabando su parte, siguiendo una pista, siguiendo el video del director, pero escuchando un clic. Luego tomar todos esos videos y todos esos audios, ensamblarlos, hacer el trabajo que se le hace a toda grabación, pues de edición y de balance, todas las cosas. Y si uno escucha ese primer proyecto de Colombia Tierra Querida, bueno, se da uno cuenta que hemos venido progresando y hemos venido mejorando en calidad y en todo, pero ese Colombia Tierra Querida le llegó a la gente de una manera muy especial. Y cuando vimos la reacción del público y la reacción de nuestros seguidores, dijimos, wow, o sea, estamos haciendo una diferencia en estos momentos de cuarentena, donde apenas estábamos empezando, entonces había más ansiedad todavía, no se sabía qué iba a pasar y todo el mundo estaba como viendo a ver qué iba a hacer con la vida. Y llegamos nosotros con ese Colombia Tierra Querida y la reacción de la gente fue increíble. Los mensajes que nos llegaron fueron impresionantes. Incluso estamos en el video oficial de la Selección Colombia, que eso fue como, wow, tremendo. Pues 2 segundos, pero estamos. En todo caso, fue un reto muy grande
es un reto muy grande, es mucho trabajo y sobre todo es mucho trabajo digital, mucho trabajo enfrente de un computador, a lo que yo personalmente no estoy muy acostumbrado. Me da duro, pero es una manera de seguir ahí con nuestro público. Es una manera de seguir cumpliendo nuestra misión social y nuestra misión cultural con nuestra gente, que no puede venir a vernos y nosotros mismos no nos podemos reunir para hacer música, pero aprovechamos la tecnología para hacerlo. Entonces ha sido un reto muy grande, pero sin duda ha sido muy, muy lindo ver que la música no para. Así es, maestro, y justamente como usted le estaba diciendo, también lo hablamos con Antonio Suárez, el director sinfónico de la Filarmónica, y es este objetivo de hacer piezas que definan como la identidad colombiana y que a todos nos cobijen dentro de esa colombianidad. Entonces, justamente creemos que ese ha sido uno de los más grandes aciertos de la Filarmónica. Pero entonces, maestro, con base también en lo que nos estaba contando, ¿cuáles han sido esas habilidades nuevas que a usted como director le ha tocado explorar para esta realización de los montajes digitales? Exactamente, ¿cuál podríamos decir que es el rol del director en estos montajes digitales? En el momento en el que llegan los videos de los músicos, yo me siento a ver y a escuchar completos cada uno de los 96 videos que llegan, uno a uno, nota por nota. Tengo que estar pendiente de que funcionen todas las cosas, de que haya estado bien de luz, de que haya estado bien de audio, que esté bien. También las cosas que yo evalúo normalmente cuando estoy en un ensayo de orquesta, que el ritmo funcione, la afinación, las notas, bueno, que todas las cosas estén bien. Y de ahí en adelante empezar a hacer esa, esa selección, pulir, decir, bueno, este de pronto se tiene que cambiar, este hay que cambiarle estas cosas, a este si le hacemos este ajuste de audio puede funcionar, pedirle a esta persona que cambie la manera en que usa el celular, que eso ha sido loquísimo porque todos usamos el celular para hablar, ni siquiera para hablar, para mandar mensajes de texto y revisar el correo y meternos a redes. Y darse cuenta que tiene otras funciones y empezar a explorar las cámaras, darse cuenta que la cámara de acá funciona diferente a la cámara de afuera, darse cuenta que si lo pongo de tal manera funciona mejor para la imagen, no tanto para el sonido, todo este tipo de cosas que todos hemos estado aprendiendo. Y, y para mí es una gran alegría escuchar a cada uno de los maestros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, video por video, canción por canción, obra por obra, cada una de las cosas que hacemos y no sé, de alguna manera siento que los conozco mejor. O sea que, maestro, hagamos como un balance de lo positivo que ha salido de esta situación también, que son esas cosas que resalta usted de esta situación y de estos montajes digitales, y cuáles definitivamente sí no cambiaría por nada de la experiencia tradicional de interpretar y ver una orquesta. Bueno, la cuarentena sin duda nos obligó a unirnos y eso me parece espectacular. No solamente nosotros, los mismos músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, sino que además hace poco hicimos un proyecto, por ejemplo, un proyecto del himno nacional y lo hicimos éramos 6 orquestas y un coro, 6 orquestas profesionales del país, coro. Eso jamás en la vida se había visto. Exacto. Yo estoy seguro que después de ese proyecto del himno nacional vamos a poder hacer más proyectos ya cuando podamos estar de manera presencial, pero esas 6 orquestas ya están unidas, ya hay un vínculo, ya trabajamos en conjunto los 6 directores, que eso fue otra cosa maravillosa, con los 6 directores generales, con los 6 comunicadores y las 6 personas de prensa. O sea, fue increíble cómo la cuarentena nos unió y cómo nos obligó a explorar eh, caminos diferentes. Nosotros siempre hemos estado presentes, digamos, en los medios. Nosotros tenemos un espacio recurrente en Canal Capital y veníamos con eso hace mucho tiempo. La orquesta históricamente tenía un espacio en Señal Colombia que se llamaba Música para Todos. Digamos que siempre hemos estado pendientes y nuestro equipo de comunicaciones es increíble, entonces en redes siempre estamos a full, pero aquí con la cuarentena, donde no tenemos sino esa opción, eh, no solamente, digamos, los bogotanos que podían ir a la sala de concierto a ver la filarmónica, disfrutaban de la filarmónica, sino que todo el país y todo el mundo está pudiendo disfrutar de la filarmónica. Nosotros recibimos mensajes de todas partes. Entonces, la cuarentena nos obligó a explorar muchas cosas diferentes, muchos nuevos caminos, y eso ha sido maravilloso. Y muchos de ellos estoy seguro que van a seguir
con nosotros. Es decir, cuando volvamos a hacer conciertos en las salas, no vamos a dejar de lado lo que hemos venido construyendo a nivel virtual. Además, nuestra comunidad, nuestros seguidores virtuales han crecido y a ellos no los vamos a dejar, digamos, a un lado cuando estamos dando conciertos en las salas. De todas maneras, yo soy una persona muy positiva y yo estoy seguro y siento en mi corazón que de aquí vamos a salir, que esto va a terminar. Muchas personas dicen, no, ya, cambió la vida para siempre, nos vamos a quedar en lo virtual y no sé qué. No, yo creo que no, yo creo que vamos a volver a lo nuestro, vamos a volver a estar en nuestros teatros, estar en esas salas que acústicamente nos proporcionan ese disfrute de los pequeños detalles, de los colores, de la afinación, de las articulaciones de cada cosita y poder estar ahí con nuestro público, porque no es lo mismo. Es decir, nosotros sentimos el cariño del público con los likes y con los mensajes y con todo lo que pasa, nos repostean, nos retuitean y bueno, de todo. Pero estar con el público en el mismo lugar, sentir la energía del público, porque eso se siente cuando el público se conecta con la orquesta y se siente ese calor y ese cariño. Y al final de los conciertos la gente viene a saludarlo a uno y todos están pendientes de los músicos de la orquesta, se quieren tomar fotos con nosotros, todo eso es muy bonito, pero sobre todo a nivel artístico, a nivel musical, poder volver a explorar las grandes obras maestras que nos encantan a nivel de detalle chiquito, que eso solamente lo proporciona estar juntos en un mismo sitio, en un espacio acústico que le permita a uno hacer eso. Entonces, yo creo que hemos explorado cosas muy interesantes, hemos recorrido caminos que no pensábamos que íbamos a recorrer y todos esos avances que hemos hecho y todo eso que hemos construido no se va a perder. Cuando volvamos a las salas, vamos a tener dos caminos. Estamos en lo presencial con nuestro público de Bogotá y estamos en lo virtual con nuestros seguidores virtuales. Bueno, pues qué bueno que en medio de esta situación salgan fortalecidos, como lo hemos visto, y sí, por supuesto que a todos nos hace mucha falta tener esta conexión que se genera al ir a ver y experimentar justamente la música en vivo. Pero bueno, maestro, entonces regresemos un poquito como al origen. Hablemos un poco de usted, de sus inicios con la dirección. ¿Cómo surge en usted este interés por la dirección orquestal y cuál fue ese primer contacto con esta disciplina después, por supuesto, de haber estudiado un instrumento como el violonchelo? Bueno, ya ahora que llevo más de una década en este asunto de la dirección, miro para atrás, me devuelvo y me doy cuenta que siempre ha estado ahí. No salió de un momento a otro, no era que yo estuviera súper enfocado en el cello y de pronto se me ocurrió por alguna razón estudiar dirección. Me di cuenta que siempre ha estado ahí. Ahorita justamente me estaba acordando, eh, yo tenía que 6, 7 años, mis papás compraban esta enciclopedia de los grandes compositores de Salvat. Yo creo que todos la conocemos, no sé si todos la tengan, pero eso era una cosa maravillosa. O sea, eso era algo espectacular. Yo no he visto algo así ahora. Es decir, era el disco, el LP, que venía con su fascículo y el fascículo tenía toda la información de los compositores, de los estilos, de toda la cosa, de la música. Y el disco traía la obra que escogían para esa entrega y por detrás traía una guía de audición. Entonces uno iba escuchando con la guía. Y ahí decía, aquí viene la melodía de tal, aquí entran las trompetas, aquí el segundo tema es no sé cómo. Yo me devoré esa enciclopedia. Desde que empecé a leer, es decir, 6 o 7 años cuando empecé a tener contacto y yo ponía los discos sin saber mucho ni nada, pero más adelante cuando ya empecé a leer y era bueno leyendo, yo me devoré esa enciclopedia. Y yo me acuerdo que yo escuchaba los discos con ese nivel de atención, es decir, de un niño, pero igual con un nivel de atención más allá de simplemente poner musiquita clásica de fondo. Y me acuerdo muy bien que el primer fascículo, la primera entrega, era la quinta de Beethoven. Y ellos dijeron, yo sé que sabemos que hay más compositores que cronológicamente vienen antes de Beethoven, pero por la importancia de este compositor y por la importancia de esta obra, vamos a comenzar con la quinta de Beethoven. Y recuerdo que la carátula de ese disco aparece Karajan haciendo así con las manos, dirigiendo, sale así, se le ven las manos y se ve él. Y yo recuerdo de niño imitándolo a él mientras escuchaba la quinta de Beethoven. Es una conexión que descubrí hace poco y dije yo, vean,
Vea De ahí. cómo desde mucho antes venía todo esto. Y por supuesto ya más adelante, cuando yo estaba estudiando cello en EAFIT, yo recuerdo mi inquietud, pues yo tocando en la orquesta, siempre que llegaba a un montaje de orquesta trataba de conseguirme el score del director, aprenderme la música desde el score, no solo desde mi parte de chelista. Escuchaba diferentes versiones antes de llegar al ensayo de orquesta. Yo estuve 6 meses como chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y ahí la cantidad de directores que conocí, la cantidad de repertorio que conocí, yo siempre buscaba el score, la partitura del director, y siempre estaba analizando a los directores, siempre estaba analizando a los directores. Y eso es algo que yo veo es ahora, ¿no? Después, durante la carrera en EAFIT, también traté, ahí sí ya cuando ya era más consciente de mi inclinación hacia la dirección, traté de hacer un doble énfasis, incluso hablé con la maestra Cecilia Espinosa, me lo aprobó todo, y finalmente decidí que no, pues porque me quería enfocar en el cello y terminar bien mi carrera como chelista. Ahí me fui para Texas a hacer la maestría en cello con Jesús Castro Balbi, y ahí sí fue el primer contacto real, porque el maestro Germán Gutiérrez estaba dando un seminario en dirección para los que no eran con énfasis en dirección. Tomé el seminario, al final del seminario, el maestro me permitió dirigir la TCU Symphony en un ensayo. Recuerdo que estábamos haciendo la obertura de La Clemencia de Tito, y yo tenía a mi cargo hacer la lectura de una obra de un compositor colombiano que se llama José Luis Quintero. Entonces hice la lectura, y cuando me paré enfrente de la orquesta, esto es, esto es. Era la primera vez que me paraba delante de una orquesta, y yo dije, no porque no que lo hubiera hecho bien, sino lo que yo sentía al momento, lo que sentí en el momento en que me paré, dije, esto es. ¿Yo qué más estoy buscando? Y ahí estaba terminando mi maestría en cello, y terminé mi maestría en cello. Y ahí las coincidencias de la vida y las cosas que pasan como pasan, porque así pasan. El maestro Germán Gutiérrez me dijo, yo sé que tú ya vas a terminar tu maestría en cello, sé que estás buscando hacer maestría en pedagogía de cello, que era lo que yo quería, pero ¿por qué no consideras estudiar dirección aquí en TCU conmigo y hacer la maestría en dirección? Y yo, wow. O sea, igual me tenía que presentar y hacer la audición y toda la cosa, pero ya teniendo como la invitación, el aval del maestro Germán, que era el profesor y era el principal allá, pues bueno, con más ganas me presenté, pasé, y justo en ese momento el maestro Miguel Jarbedoya, que es el maestro peruano, director de la Forward Symphony, ahora está terminando digamos, su estancia ahí con la Forward Symphony, 20 años que estuvo con ellos. Justo ahí él llevaba más o menos 10 años con la Forward Symphony, y dijo, yo quiero empezar a enseñar dirección, yo quiero tomar un alumno, pero lo quiero hacer de manera oficial, entonces lo quiero hacer a través de TCU. Entonces, pero quisiera que mi alumno fuera principiante, O porque sea, todo trabajado. yo quiero que mi alumno sea principiante, porque yo no quiero enderezar torcidos, sino que yo quiero formar desde abajo. No le faltaba sino decir, yo quiero que se llame Andrés Felipe Jaime. Y en ese momento, cuando yo decido entonces estudiar dirección, y tengo al maestro Germán que me abre esa puerta tan grande, y el maestro Miguel que le da por tomar un alumno, tengo yo estos dos grandes maestros encima mío, y ese es mi comienzo con la dirección de orquesta. Es decir, empecé de cero ahí en ese momento después de terminar mi maestría en cello, pero empecé con dos maestros y en una situación tan especial que para mí no había ninguna duda de que esto era lo que yo tenía que hacer en la vida. Así que yo a los, ¿qué? 2, 3 meses de empezar dirección de cero, estaba parado delante de la Forward Symphony, en inglés, obviamente. Era un sueño hecho realidad, y ahí, no sé, la sensación que yo tenía de que este era el camino correcto, pues no me la puede quitar nadie, y aquí estoy, feliz. Pues qué gran historia, maestro. Además, ver que las cosas surgieran así de una forma tan espontánea y que usted sintiera esa conexión tan grande con eso, pues realmente esa señal de cuando niño viendo a Karajan en la Quinta Sinfonía de Beethoven, seguramente pues por eso se materializó así. Así que felicitaciones. Maestro, hablemos un poquito de qué vino después también con el tema del doctorado. O sea, después de estos inicios con todo nuevo, en inglés, una nueva maestría, una nueva disciplina, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo llega usted a hacer ese doctorado en la Universidad de Miami? ¿Y qué viene para usted en ese momento?
El asunto del doctorado fue muy sencillo. Yo estaba terminando la maestría en dirección y el maestro Miguel Bedoya, que siempre es una persona brutalmente honesta, que es lo que uno necesita en un maestro, me dijo, tú podrás estar terminando tu segunda maestría, pero para mí estás en segundo año de pregrado en dirección. Y yo, sí, señor, tiene toda la razón. Lleva solamente 2 años de clases, lleva solamente 2 años de proceso, y en 2 años de proceso no podemos decir, así tengas un título de maestría, no podemos decir que eres un director de orquesta. Entonces, me quedé un año más estudiando con él, como fellow conductor de la Forward Symphony, y después el consejo de él fue, sigue tu formación, necesitas por lo menos unos 3 años más con un profesor que te guíe, que tengas experiencias de dirigir y pues yo te aconsejaría que hagas un doctorado porque además de eso sacas pues tu título de doctorado y exploras ese otro mundo del doctorado que es el mundo un poco más académico, pero tienes la oportunidad de estar 3 años más con un profesor que te pueda formar bien. Entonces, lo que uno siempre busca como estudiante de dirección de orquesta es el lugar donde uno pueda crecer como director y lo más importante para uno crecer como director es dirigir. Y eso es muy difícil de encontrar, tener una orquesta para dirigir. Pero la encontré. Gracias a la vida encontré la Universidad de Miami, que también surgió por esas casualidades raras de una persona que conocí en un momento y resulta que esa persona se iba, me contactó el profesor, bueno, una cantidad de cosas que sucedieron. Me tuve que presentar, la competencia era horriblemente difícil, eran como 200 aplicaciones para un alumno que escogían, una cosa así como... Entonces, pues uno no tiene las esperanzas en que va uno a ganarse el puesto que están compitiendo 200, pero bueno, afortunadamente funcionó, sucedió, llegué a la Universidad de Miami y llegué a una ciudad que uno de primerazo, si la prejuzga, dice que puede haber en Miami, donde uno solamente ve imágenes de diversión y de turismo, y resulta que en Miami había una cantera de oro impresionante. Empezando por mi profesor, el maestro Thomas Sleeper, que es más compositor que director, me dio ese otro mundo. El maestro Germán es una persona de conservatorio, más académico. El maestro Miguel es un director de orquesta que anda dirigiendo de invitado a todas las orquestas grandes, la Filadelfia, la Chicago, la Baltimore, la New York, todas las grandes. Entonces, el académico, el que anda por el mundo dirigiendo y luego el que tiene naturaleza y alma de compositor que me enseñó a ver la música desde ese otro lado, de adentro para afuera. Y eso fue espectacular. Entonces, además de eso, en Miami yo era el único alumno de dirección, entonces tenía una orquesta para practicar todas las semanas, hacíamos unos montajes impresionantes. La orquesta de Cleveland hacía residencia en Miami, el Arts Center en Miami traía a las grandes orquestas, vino la de Israel, vino la de Minnesota, o sea, vinieron todas las orquestas grandes a Miami. Y yo preguntándome qué podía encontrar en Miami. Y además de eso, está la New World Symphony con Michael Tilson Thomas trayendo a todos los grandes también y el mismo MTT que pude yo entrar a todos los ensayos y a todos los conciertos. Entonces, pues realmente Miami fue como descubrir una mina de oro y la exploté así como los nerdos sabemos hacerlo. Los juiciosos, los apasionados, que no nos perdemos la movida de nada, me la pasé en esas y bueno, Miami fue además un trampolín para muchas cosas que vinieron después y fue donde también encontré un camino importante con el trabajo final de doctorado que hice. Entonces, pues realmente fueron 3 años más de formación con un maestro que me daba más duro que los otros dos de antes. Entonces fueron 3 años y ya completé 6 años de formación con profesores que se preocupaban realmente por mí porque tuve la fortuna de estudiar en dos universidades donde yo era el único alumno de dirección. Entonces, el enfoque, las oportunidades y la manera de enseñar era realmente uno a uno y tuve la fortuna de poder absorber de estos tres maestros todo lo que tenían para aportar. Entonces, pues ya ahí, ya uno puede decir, hay 6 años de proceso
además de las 2 maestrías y el doctorado, pues que lo avalan a uno académicamente, pero hay 6 años de proceso como director, ya se puede empezar a hacer algo. Entonces, pues, de ahí vino todo eso, esos años en Miami fueron fundamentales. La música sinfónica latinoamericana es uno de sus grandes intereses y justamente pues uno de sus intereses que exploró durante la maestría y el doctorado. ¿Quién detonó en parte ese interés por el movimiento latinoamericano? ¿Fue de pronto el maestro Germán Gutiérrez? ¿Tuvo algo que ver allí? ¿O quiénes fueron esos compositores latinoamericanos que usted descubrió y que lo apasionaron y lo conectaron con esta música? Cuéntenos un poco de eso. Realmente esa inquietud surgió desde la Universidad de AFIT, porque en la Universidad de AFIT el departamento de composición eh, es bastante fuerte. Y yo recuerdo que se hacía un evento, se hizo por lo menos un evento una vez, que fue que AFIT fue sede del Foro de Compositores del Caribe. Entonces allá en ese momento tocamos una cantidad de música de compositores latinoamericanos que me dejó impresionado porque yo en ese momento no conocía realmente mucho. Eh, Siempre admirador de la música de Andrés Posada y por ahí me fui conectando y luego cuando llegué a Fort Worth, donde el maestro Germán, él tiene un centro para la música latinoamericana y él hace un festival de música latinoamericana cada 2 años. Y por si fuera poco, el maestro Miguel, como es peruano, también tiene un gran interés por promocionar, por difundir, por descubrir la música sinfónica latinoamericana y también traía su buen número de compositores que programaba regularmente con la Fort Worth Symphony. Allá conocí a Jimmy López, allá conocí a Esteban Bensecri, que son nombres que en un principio no le suenan porque uno siempre escucha a Ginastera, a Revueltas, a Chávez, a Villalobos, que son los grandes, digamos, del pasado cercano, pero de alguna manera del pasado, y empezaron a descubrir todo este mundo de Jimmy López, de Esteban Bensecri, de Sebastián Vergara, de Carlos Zamora, de Celso Garrido Leca, Gonzalo Garrido Leca, y dice uno, wow, pero ¿qué es todo esto? Y estos 2 maestros, pues, viniendo desde AFIT, pero además estos 2 maestros en Fort Worth que tenían esa inclinación, pues por ahí se fue despertando ese interés. Además, dentro de todo trabajé con una casa publicadora de música que se llama Philharmonica Music Publishing y, y ese trabajaba en conjunto con un proyecto que se llama Caminos del Inca y la misión de Caminos del Inca es descubrir y promover la música de Latinoamérica. Entonces, realmente fue mucho en lo que estuve involucrado en mis años de Fort Worth y de ahí fue que vino esa inquietud para hacer este trabajo final de doctorado, enfocándolo un poquito a las necesidades mías. Mi trabajo de doctorado es un catálogo de música latinoamericana, fue una investigación de la música latinoamericana que existe, eh, pero buscando que sea una herramienta útil para los directores de orquesta. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Por ejemplo, varias veces en Estados Unidos quise yo tocar música del maestro Blas Emilio Teortúa, que en paz descanse, que falleció hace poco. Eh, Listo, voy a tocar una obra del maestro Blas Emilio Teortúa. ¿Dónde la puedo alquilar? ¿Dónde la puedo rentar? Necesito la partitura, ¿dónde la compro? No hay dónde. ¿Dónde la consigo? No, hay que llamar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá a ver si en sus archivos lo tienen, si me consiguen el contacto del maestro Blas Emilio, a ver si puedo conseguir los materiales para tocar una de sus piezas en Estados Unidos. Ahí dije yo, bueno, pero entonces busquemos qué hay. ¿Qué hay publicado de compositores latinoamericanos? Me fui al libro referente, al de David Daniels, que es el Orchestral Music, que es un libro gordote así azul. David Daniels también falleció hace poco. Me voy yo a buscar y él tiene listado todo el repertorio sinfónico. Todo. Tú ves qué sinfonía de Mahler necesitas, tal. Entonces ahí miras y la duración, la orquestación, los movimientos, quién la alquila, dónde puedes comprar la partitura, todo, ahí está todo. Listo, vamos a ver qué tiene de latinoamericano. Entonces yo a buscar y tenía 22 compositores y solo 5 países. 22 compositores. Cuando yo empecé a hacer el estudio, son más de 1000 compositores. O sea, es una cosa loquísima. Y solo 5 países. Claro, estaban
los de siempre. Estaba Chávez, estaba Revueltas, estaba Ginastera, Villalobos y todos estos. Y bueno, ¿y dónde está Jimmy López? ¿Dónde está Esteban Bensecri, Sebastián Vergara? ¿Dónde está Celso Garrido Leca, Gonzalo Garrido Leca, Manuel de Elías? ¿Dónde están, dónde están todos los compositores que yo ahora conozco? Me puse a investigar y encontré que no la mayoría, pero una gran parte están publicados por las casas de publicadoras grandes, por Busi, por Peer, por Schirmer, por todas estas grandes, pero uno no tiene dónde encontrarlos. Por eso las orquestas siempre programan a Ginastera y a Piazzolla, que está bien, son los grandes, obvio. Pero la música de los otros, cuando un director quiere hacer una programación de música latinoamericana, si se va al Daniels, que es la referencia de todos, va a encontrar a Ginastera. Súper. Ya. Y no va a encontrar a Bensecri. Y no va a encontrar a Miguel del Águila. Y no va a encontrar al resto. Entonces, cuando me puse a hacer esa investigación, dije yo, pues necesitamos un documento que a los directores nos sirva. Necesitamos saber qué música latinoamericana está publicada que podamos comprar y que podamos alquilar y que podamos programar. Que uno diga, listo, quiero hacer una obra de compositores de Bolivia o de compositores de Ecuador que no están en el Daniels, por ejemplo, y uno pueda encontrar quiénes existen, qué obras existen y dónde las puedo conseguir, sin necesidad de pedir el teléfono de la esposa del compositor, que es la que maneja, que tiene un archivo en la casa, que va a buscar en unas cajas a ver si encuentra las partituras que uno necesita. Entonces, ese primer trabajo que hice en el doctorado tenía la función práctica de darle a los directores de orquesta una herramienta para poder programar música latinoamericana. Por ahí vino esa parte. Pues supremamente importante e interesante, maestro, esto que nos cuenta, porque realmente se encontró ahí sí que con una mina de oro más grande que la que encontró en Miami. Y contémosle a las personas que nos están viendo si ese trabajo, ¿dónde se puede consultar? Ese catálogo que usted se encargó de hacer durante este tiempo, ¿cómo se puede consultar? ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Bueno, el catálogo como tal, el final del doctorado, estaba listo para ser publicado con Daniels, porque el mismo Daniels, el gran Daniels, se interesó en el trabajo, dijo, me parece súper interesante, lo queremos publicar, y por muchas cosas de la vida no logramos concretar, y ahora falleció, y bueno, digamos que esa herramienta como tal, yo la he ido distribuyendo entre mis colegas, la hemos venido usando, no la he publicado, pero está en proceso de ser publicada, y apenas la tenga, con toda seguridad se los hago saber, pero parte de ese catálogo evolucionó a otro proyecto que se llama Latin Orchestral Music, que fue cuando yo terminé mi doctorado, volví un año a Fort Worth y allá me volví a reconectar de una manera muy especial con el maestro Miguel Jarbedoya y con él, con quien había trabajado en la casa publicadora Filarmónica, vimos el potencial de llevar este catálogo a algo mucho más grande. Mi intención inicial, y es la que yo tengo con mi catálogo original, es que sea práctico para los directores. El maestro Miguel quiere que sea grande para los directores, musicólogos, bibliotecarios, para todo el mundo. Entonces, lo que hicimos fue, de esa semilla de mi catálogo, del trabajo del doctorado, empezar a investigar más y a crear más, y ahí sí incluir todas esas obras que tienen un valor tan importante, pero que muchas de esas, por ejemplo, no están publicadas, todavía no se encuentran, pero en ese Latin Orchestral Music está toda la investigación de la música sinfónica latinoamericana, y es el latinorchestralmusic.com. Ese lo pueden encontrar ahí sí pueden acceder, pero haciendo yo la aclaración que ahí está todo. Es decir, es mucha la música que existe y es mucho lo que hay, pero es una herramienta muy importante para los investigadores, para los musicólogos, para todo el que esté interesado en saber qué es lo que hay en Latinoamérica. Entonces ese se puede encontrar por ahí, y el mío, el propio de donde salió todo esto, el que es práctico para nosotros, digamos los directores, los bibliotecarios de orquesta y los programadores, pronto vendrá a ser publicado. Bueno, y justamente para las personas que nos están viendo y están interesadas en este catálogo de compositores latinoamericanos, pueden acceder al link que está apareciendo en este momento en pantalla, consultarlo, o si no también contactarse con el maestro Andrés Felipe Jaime, que seguramente pues, les va a indicar dónde consultarlo. Maestro,
Entonces, cuéntenos, en medio de este gran descubrimiento que usted hizo con los compositores latinoamericanos, ¿qué se encontró? ¿Qué podría decir usted que es el principal aporte, sello o característica que tienen los compositores latinoamericanos, si bien pues hay una gran diversidad? ¿Qué encuentra usted ahí como hilo conductor y qué es lo que más lo ha conectado? Bueno, me encontré justamente lo que acabas de decir, que hay una gran cantidad de corrientes y hay una gran cantidad de estéticas que no conocíamos. Digamos, de alguna manera, nuestros referentes, que eran, por decir algo, dos grandes, Ginastera y Chávez y Revueltas, son los exponentes de una corriente muy fuerte y son los que se basaron en su folclore y en su música tradicional para hacer su música sinfónica. Y no estamos hablando de hacer guabinas a la brava para una orquesta, sino estamos hablando de absorber el lenguaje folclórico y dejarse permear por eso en el momento en el que se va a escribir música para orquesta sinfónica. El asunto es que de verdad son tantas las corrientes y son tantas las estéticas que es difícil, pero yo creo que eso es una parte importante, porque nosotros llevamos a nuestro arte lo que somos. Y lo que somos como latinos y lo que somos como colombianos, como mexicanos, como bolivianos, esa parte de haber crecido en Latinoamérica y de tener esa energía diferente y esa manera de hacer las cosas que es muy distinta a la europea, es la que hace que la música latinoamericana para orquesta sea tan atractiva. También me parece muy importante mencionar aquí que yo tengo mucho cuidado en el momento de hacer este tipo de descubrimientos y de promover la música latinoamericana, en no programar por programar o hacer por hacer, porque eso, para mí, en mi opinión, le hace un daño a la música. Recuerdo una vez que me invitaron a una orquesta profesional grande de Latinoamérica, no quiero decir la orquesta ni los nombres ni nada, pero quiero dar el ejemplo, y me pusieron un programa de temporada importante con una solista internacional, violinista, Anat Malkin, gran amiga ahora. Ella venía a tocar el tercero de Mozart, hacíamos la séptima de Borjak, y con eso lo complementábamos o poníamos en el comienzo del programa una obra latinoamericana, no muy bien escogida, no de mucha calidad. Cuando empecé a estudiar la partitura dije, esto no va a funcionar. Y se siente que lo están poniendo por ponerlo, porque tenemos que poner nuestra música latinoamericana. Está bien esa bandera, está muy bien esa intención, pero tiene que haber un proceso de selección, tiene que haber un proceso de investigación, tiene uno que adentrarse. No toda la música de Beethoven, el mismo Beethoven la consideró buena. Él, él desechó mucha. Brahms quemó y desapareció mucha de su música, que uno diría, pero por Dios, si era Brahms, seguro que era buena. Bueno, él consideró que no estaba a la altura de sus otras composiciones y por eso no se puede tocar todo Brahms, ni todo Beethoven, ni todo de todos, ni ellos mismos lo permiten. Entonces yo decía, ¿para qué vamos a poner una obra latinoamericana solo por ser latinoamericana? Va a quedar muy mal en un concierto donde tenemos una solista internacional y donde tenemos una séptima de Borjak. No nos hace bien poner a ese compositor ahí. Y pedí cambiarlo y lo logré cambiar y eso es algo que hay que tener, con lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer un proceso real y eso sí, cuando se encuentren esas joyas, esas obras que pueden perdurar en el tiempo, hay que apoyarlas, hay que buscar la manera en que las que no están publicadas, una casa editorial se interese y las ponga a disposición de la gente que las quiera tocar y hay que programarlas y hay que tocarlas y hay que hacerlas. Pero hay que tener especial cuidado con eso porque por hacer un bien, creo que le hacemos un mal a nuestra música latinoamericana. Así es, maestro, completamente de acuerdo con todos los temas que implican este, como este aspecto de la inclusión, ¿no? No es incluir por incluir, sino incluir con calidad, entonces creo que es completamente acertado. Maestro, en nuestra anterior entrevista en Concertante en Vivo estábamos hablando con los hermanos Saboya y ellos mencionaban la importancia de la música viva. Y cuando hablaban de la música viva, hablaban justamente de trabajar con compositores en vida. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia también desde este punto de vista de trabajar con los compositores vivos, de hacer un trabajo colaborativo y enriquecerse mutuamente de todos los conocimientos que tienen ellos sobre sus obras, por supuesto también sobre esa visión musical que tienen para la dirección de orquesta y para su visión como director? Realmente es un camino fascinante.
Mi profesor decía que una de las grandes bendiciones que tenemos los músicos y los directores es que al abrir una partitura de uno de estos genios, nos estamos metiendo en la cabeza de ellos. Entonces, cuando yo estudio una obra de Brahms, estoy metiéndome de alguna manera en la cabeza de Brahms y estoy aprendiendo directamente de él, pero yo no tengo la manera de hablar con Brahms ni de hablar con Beethoven. Pero cuando encontramos grandes compositores de la música latinoamericana, yo por ejemplo he hecho la premier de muchas obras latinoamericanas, eh, poder no solamente meterse en la cabeza de ellos cuando uno estudia la partitura, sino poder hablar con ellos, hablar con los compositores, aclarar dudas, discutir sobre pasajes enteros, tenerlos en los ensayos, eso me parece a mí espectacular. El año pasado hicimos el estreno de la primera sinfonía de Jimmy López, compositor peruano, de una carrera impresionante ahora. Hicimos el estreno en Sudamérica de la primera sinfonía, pudimos tener a Jimmy aquí con nosotros, tenerlo en los ensayos, o sea, hablar con él antes de empezar, hablar con él después de los ensayos y discutir cada una de las cosas que sucedieron, cómo queremos darle forma a esto, y luego tenerlo a él hablándole a la orquesta, tenerlo a él hablándole al público, explicando de dónde vienen todas estas cosas, es muy, muy enriquecedor y es algo que me gusta hacer en la medida de lo posible, cuando pues las circunstancias lo permiten, uno poder hacer un estreno o tocar una obra de un compositor vivo con el compositor cercano. Incluso cuando trabajaba yo en la casa de esta publicadora, en Philharmonic Music Publishing, muchas de las ediciones que hacíamos, las hacíamos de la mano de los compositores. Entonces era ese tipo de ediciones que estuvieron bajo la supervisión del compositor, quien mira la música, revisa cada detalle, revisa cada cosa, y ese contacto con los compositores al momento de editar música también fue muy interesante en todo este camino de la música latinoamericana. Pues maestro, muy interesante cómo se enriquece de verdad esta relación entre las dos disciplinas, entre la dirección y la composición y ese diálogo que se genera. Maestro, hablemos un poco también de cómo ve usted el interés de los músicos de orquesta o de los estudiantes también, pues desde su faceta como docente, justamente por la música latinoamericana. Yo creo que existe el interés y ha estado ahí. Lo que creo es que todavía no están las herramientas. Esa era mi lucha con mi catálogo, poder acercar la música latinoamericana a las personas. Creo que hay un trabajo muy grande por hacer a nivel de publicación, a nivel de editorial. Ojalá poco a poco logremos que esta música llegue a las grandes casas editoriales donde se pueda transformar en materiales de calidad para que la orquesta los pueda tocar. No solo la orquesta, sino también a todo nivel los estudiantes puedan acceder a la música. Por ejemplo, me pasó mucho eso, que había muchos estudiantes de composición y dirección que me contactaban porque estaban haciendo una investigación o querían aprender música latinoamericana y me decían, yo quiero conseguirme tal partitura, tal compositor. No, no hay dónde. Tenemos que conseguir un contacto en algún lado para que puedas conseguir una fotocopia de la fotocopia que él tenía guardada en alguna parte. Entonces, eso hace que el interés que sí existe y que sí hay, no pueda desarrollarse lo suficiente porque falta un trabajo muy grande a ese nivel. Entonces, eso es lo que debemos tratar de contribuir todos desde nuestro lado, ¿no? O sea, yo como director, en su momento como investigador, con mi catálogo, con mis cosas, estoy tratando de traer esto acá, pero necesitamos que también se vinculen las casas editoriales, que también se vinculen para que realmente pueda salir a la luz todo lo que tiene, todo el potencial que tiene la música latinoamericana. Así es, maestro, pues que se vinculen también todas las instituciones del sector, las universidades, las academias, las orquestas, espacios como este, para poder empezar a difundir más nuestra música y también crear un mayor sentido de pertenencia. Creo que todavía nos falta un poquito por ahí. Pero bueno, maestro, también, ¿cómo ha sido esta labor suya como docente? Cuéntenos un poquito de esto y cómo ha fomentado justamente ese interés en los estudiantes que ha tenido. Bueno, la docencia es algo que me ha apasionado siempre. Yo he sido profe de cello desde muy joven. Eh, Ahora, digamos, más o menos recientemente, estoy hablando del año 2014,
Empecé como docente en el campo de la dirección y los dos momentos en los que he tenido a mi cargo estudiantes de manera como oficial y regular en universidades, como profesor de universidad, han sido en dos momentos muy curiosos porque estaba yo terminando mi doctorado en la Universidad de Miami y mi profesor en el último año decidió tomarse el año sabático. Entonces, al tomarse el año sabático, me dejó como profesor encargado de la Universidad de Miami, de dirección, entonces tuve que todo ese año no solamente terminar mi trabajo final de doctorado, terminar las clases del doctorado, sino ser el profesor encargado de dirección de la Universidad de Miami, y eso fue una experiencia fenomenal. Y cuando vine a Colombia, cuando volví a Colombia en el 2015, más o menos en el 2016, la maestra Cecilia también decidió tomarse un año sabático y me encargó sus estudiantes de dirección de la Universidad de AFIT y con mucho cariño hicimos un proceso durante el año sabático que la maestra no estuvo y realmente descubrí que no solamente en el campo del cello, que era donde yo siempre había tenido la oportunidad de enseñar, sino en la dirección, eh, quiero seguir adelante con ese campo que tanto me apasiona, que tanto me gusta, que logro conectarme con los alumnos de una manera especial y me parece muy bonito, me parece muy importante, me parece muy importante porque yo no soy el que soy, digamos, lo que he logrado o lo poco que sé sin esos tres maestros que tuve, que me ayudaron, que me abrieron puertas, que me enseñaron tantas cosas, pues eso es lo que uno busca después retribuir de alguna manera, de entregarle a las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes de dirección, en mostrarles un poquitico el camino, que en la dirección me parece a mí que hace mucha falta una guía fuerte, una guía firme, porque he encontrado, desafortunadamente no es culpa de los, digamos, de los profesores ni de las universidades, pero he encontrado muchos alumnos de dirección que están un poquito perdidos en cómo es este mundo, en cómo es este asunto. He encontrado a varios que no pudieron ingresar con un instrumento a una universidad, entonces me meto a dirección. Ese tipo de cosas no son las apropiadas porque no es una cosa por otra, es una cuestión de vocación, es una cuestión de realmente sentir que se puede hacer algo desde esa profesión. Entonces es algo que me gusta mucho. Mis estudiantes saben que, que nunca doy respuestas, que siempre guío para que cada uno encuentre la respuesta por su propia cuenta. Que una de las preguntas que más me ofende es cuando me dicen, profe, ¿y esto se dirige a 2 o a 4? ¿A 2 o a 4 qué? El gesto es lo último que llega. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde viene todo esto? Hay que hacer toda una exploración de la obra, meterse a fondo con de lo que estamos hablando, para que al final del camino uno tome la decisión de qué va a hacer con sus manos para comunicárselo a la orquesta. Los estudiantes de dirección empiezan al revés. Cogen una partitura, la abren y empiezan a dirigir, empiezan a hacer así. Que eso no tiene nada que ver con la profesión real del director. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes y es muy interesante porque uno cuando enseña aprende el doble. Cuando uno enseña, afianza sus propios conocimientos. Cuando uno enseña, se ve en el espejo y uno mismo se está evaluando en el momento en el que está evaluando o ayudando o acompañando a un estudiante. Entonces, pues la docencia es algo que me apasiona. He tenido la oportunidad de hacerlo, como dije, en la Universidad de Miami, en la Universidad de AFID, en la Universidad de Antioquia. Entonces, pues, y la cantidad de alumnos particulares, pues, que me hacen muy feliz porque me gusta mucho. Justamente aprovechamos esta respuesta suya, maestra, y dar una felicitación a todos los maestros que están conectados con nosotros, a usted, por supuesto, maestro Andrés Felipe Jaime, ya que esta semana se celebró el Día del Maestro,
Y quiero resaltar mucho esa frase que usted dice, cuando uno enseña, uno aprende el doble. Y eso es justamente lo que creemos nosotros también de la enseñanza, es una labor supremamente importante, estamos formando y trazando el camino y el futuro de las nuevas generaciones, así que felicidades por eso. Maestro, y justamente muy relacionado con este tema de la docencia, también está otra faceta que usted ha explorado mucho, y es el tema de la dirección de orquestas jóvenes. Usted ha tenido amplia experiencia en esto, cuéntenos ¿qué es lo que más destaca de liderar este tipo de agrupaciones jóvenes y qué se requiere en general para dirigirlas? ¿En qué se enfoca usted cuando lo hace? Bueno, trabajar con jóvenes es maravilloso por la energía y las ganas de aprender que siempre tienen los jóvenes, ¿no? Y es muy gratificante uno poder guiar a estos músicos en formación, músicos en potencia, a un camino de la música orquestal, porque muchos de nosotros estudiamos un instrumento, muchos con ganas de ser solistas, pero finalmente la mayoría vamos a estar haciendo música de cámara y música de orquesta, y por eso es muy importante fomentar en las universidades la formación en orquesta. Entonces, una de las orquestas con las que yo pude trabajar en este aspecto fue la Orquesta Sinfónica de Antioquia, que es una orquesta en Medellín, donde jóvenes estudiantes de música de las diferentes universidades venían a hacer su práctica orquestal con nosotros. Entonces el compromiso era guiarlos, el compromiso era desarrollar con ellos un programa que les permita crecer como músicos, y empezando porque tuve la oportunidad de estar 3 años con ellos y tener un proceso real, no pasar un momentico de hacer un concierto, sino hacer un proceso de 3 años donde uno puede evaluar las fortalezas y las debilidades de los muchachos que están en formación y decir, bueno, con este programa vamos a buscar esto, al otro mes con este programa vamos a buscar trabajar esto y seguir adelante. Y bueno, los resultados se fueron viendo, muchos de nuestros muchachos empezaron a pasar a la Filarmónica Joven de Colombia, otros empezaron a pasar a la universidad porque estaban en preparatorio y no habían podido acceder al programa ya universitario. Los guiábamos con profesores que estaban ahí con ellos trabajando día a día las cosas, todo como complemento a los programas, digamos, donde ellos estaban. Y sobre todo que logramos unos resultados, yo digo que históricos a nivel de ciudad, porque con el proceso bien llevado, con el apoyo de todo el equipo de profesores, logramos después de un año hacer la Cuarta Sinfonía de Bruckner, hacer la Cuarta Sinfonía de Mahler, la Segunda de Rachmaninoff, Consagración de la Primavera, este tipo de cosas que en contextos, digamos, de estudiantes es difícil lograrlos por muchas cosas. Y aquí, gracias a un proceso que fuimos llevando poco a poco, logramos que estos muchachos que van a dedicarse a la música más adelante puedan afrontar este tipo de repertorio. Por ejemplo, un Bruckner, yo que soy tan metido en Bruckner, antes de salir de la universidad, antes de llegar a una orquesta profesional donde les va a tocar enfrentar ese tipo de repertorio, pero que ya lo han trabajado con anterioridad dentro del programa de formación. Entonces, para mí la Sinfónica de Antioquia fue la oportunidad de guiar a muchos muchachos que han venido sacando resultados muy interesantes y muy importantes. Y bueno, eso es lo lindo de estar con orquestas jóvenes, porque uno ve cómo van creciendo. Eh, la Filarmónica Joven de Colombia, que es otra institución con la que he estado asociado ya por varios años, ya he trabajado con ellos varios 4 o 5 proyectos diferentes. Yo vuelvo cada 2 años más o menos, pero ya se ha ido construyendo una relación, y también ver el crecimiento de esos muchachos y las conexiones que se logran a nivel internacional, la calidad de los profesores que traen, casi siempre coincide con que yo trabajo con los profesores que vienen de la Mahler Chamber Orchestra, que es gente y artistas que yo respeto de un nivel impresionante, que han tocado con los grandes, grandes, y que vienen y en conjunto le podemos aportar eso a los muchachos que están en formación. Me parece muy importante, y creo que es algo que a nivel de país tenemos que seguir fortaleciendo, porque tenemos que guiar a nuestros futuros músicos profesionales. Eh, bueno, esa es la experiencia con las orquestas juveniles. Siempre es muy gratificante, se llena uno de la energía de los jóvenes, y creo que es un campo que hay que seguir apoyando fuertemente.
un par de anécdotas que tengas por ahí con alguna de estas orquestas jóvenes con la que has trabajado. Bueno, con mi querida Sinfónica de Antioquia, a medida que fuimos desarrollando las temporadas y que fuimos creciendo, empezamos a llamar un poquito la atención de las orquestas profesionales, que eso fue un logro muy grande. Y recuerdo que en ese momento estaba al frente de la Filarmónica de Medellín el maestro Francisco Rettig, que es una persona difícil de impresionar. Y él nos buscó y nos dijo, cuando hagamos conciertos grandes con la Filarmónica de Medellín, queremos hacerlos con tus muchachos de la Sinfónica de Antioquia. Y a medida que empezamos a hacer proyectos en conjunto, hicimos primera de Mahler, hicimos cuarta de Mahler, hicimos Daphne y Chloe, hicimos, ahora se me escapa la otra que hicimos. En todo caso, lo que venía de parte del maestro Rettig, que es tan difícil de impresionar, era que qué muchachos tan bien formados, qué muchachos con qué disciplina de ensayo. Y eso era lo que nosotros buscábamos en ellos. Nosotros no teníamos una orquesta de virtuosos, pero teníamos una orquesta que queríamos formar en disciplina de orquesta, formar en el trabajo de orquesta y que pudieran estar a la altura de las orquestas profesionales de la ciudad. Con la Sinfónica de AFI también hicimos varios proyectos, con ellos hicimos también primera de Mahler, hicimos segunda de Rachmaninoff y luego el último año hicimos Consagración de la Primavera. Y eran los muchachos de la Sinfónica de Antioquia sentados con los profesionales de AFIT, lo que llaman en Estados Unidos side by side, aprendiendo el muchacho del profesional y el profesional contagiándose la energía del joven y lográbamos unos proyectos de ciudad increíbles. Para mí eso fue muy gratificante y cada año teníamos uno o dos proyectos con Filarmed y con la Sinfónica de AFIT que llamábamos Orquestas Unidas y eso fue muy bonito. Bueno, maestro, felicitaciones por eso. Nos vamos a ir ahora a una tandita de preguntas para conocer mejor sus gustos musicales, por supuesto, y otros, varios. Entonces, regresemos un poquito a los clásicos para comenzar. Hablemos de esos compositores que lo han marcado usted. Ya sabemos que Bruckner es uno de ellos. ¿Qué otros y por qué brevemente? Bueno, Mahler siempre ha estado ahí. Los que me conocen saben mi obsesión con la quinta de Mahler. La quinta de Mahler llegó a mi vida cuando yo tenía que como, yo creo que 12, 13 años, que vivíamos en Bucaramanga, 14 años tenía, vivíamos en Bucaramanga y nos hicimos un viaje con mi hermano en bus a Bogotá y vinimos a ver la Filarmónica de Bogotá con el maestro Francisco Rettig, de nuevo. No teníamos ni idea de lo que íbamos a ver cuando entramos al concierto, quinta de Mahler, no teníamos ni idea de quién era Mahler, y cuando nos atropella esa sinfonía, de qué manera, y de ahí en adelante la quinta de Mahler estuvo en mi vida, y los que me conocen saben la obsesión que tengo con la quinta de Mahler, y por eso yo no podía de la felicidad cuando la London Symphony con Simon Rattle venían a Bogotá a hacer la quinta de Mahler. No, eso no tiene explicación, y uno de los primeros DVDs, el primer DVD que me compré en la vida es la quinta de Mahler de Simon Rattle con la Filarmónica de Berlín, el concierto inaugural de él con Berlín. Entonces, Mahler es uno de esos, porque él pone el alma, siendo él más director que compositor, porque él durante su año dirigía y en los veranos componía, ponía su alma y creaba un mundo entero. Él mismo decía que una sinfonía debería contener todo el mundo, y eso es lo que uno puede ver en él. Y, y yo diría que Johannes Brahms. Yo creo que Brahms es el otro compositor que me ha marcado. Brahms es un compositor que no pone una sola nota a la deriva. Todo, absolutamente todo en él tiene un sentido y tiene una razón. Todo. Todo lo que puso y lo que dejó, pasó todos los filtros que él mismo le ponía a su música. Entonces, lo que nos llega es su esencia más pura y sus trabajos de mayor calidad. Entonces, para mí, Johannes Brahms, y tuve la oportunidad en el doctorado de ver una clase de la música de Brahms. Imagínate un semestre entero estudiando y escuchando a Brahms a nivel de doctorado, solamente Brahms, única y exclusivamente Brahms. Eso fue espectacular. Nos tocó leer un libro como así de gordo en inglés de la biografía de Brahms, se llama Brahms de Jan Swafford, pero es una cosa impresionante. Y dentro de todo lo que uno puede conocer de Brahms, darse cuenta que él
siendo el genio que es, tuvo un momento de su carrera donde dijo, no soy capaz de componer. Todos sabemos que su primera sinfonía llegó casi a los 40 años, es decir, tuvieron que pasar muchas cosas para que él se decidiera a componer una sinfonía. Y él en ese momento de crisis dijo, es que me tengo que sentar a estudiar. Brahms, ya había compuesto el Requiem alemán, ya había hecho una cantidad de cosas que me tengo que sentar a estudiar. ¿Qué? Se sentó a estudiar, dejó de componer, se sentó a hacer ejercicios de contrapunto, se sentó a hacer ejercicios de armonía, se los intercambiaba con Joachim. Y cuando uno ve que una persona, genio de la historia de la música como Brahms, se tiene que sentar a estudiar y a encontrar su camino, pues uno dice, yo también me debería sentar a estudiar, a tratar de encontrar mi camino, porque creo que es un ejemplo clarísimo de humildad y de saber lo que se necesita y lo que toma ser un grande. Después de que hizo esa pausa y se sentó a estudiar y trató de encontrar su camino, pues vinieron las variaciones sobre un tema de Haydn, vinieron las 4 sinfonías, el segundo concierto de piano, la segunda sonata de cello, el trío de clarinete, o sea, las sonatas de violín, todo ese Brahms maduro que conocemos, que uno dice, este hombre se tuvo que sentar a estudiar para ser Brahms, siendo ya el genio que era. Entonces, por eso lo admiro tanto y por eso me disfruto tanto su música, porque él mismo hizo filtro a lo que hizo y a lo que compuso para dejarnos a nosotros lo mejor que pudo él componer. Entonces, creo que es otro compositor importante. Y Bruckner, como tú mencionas, que Bruckner es una combinación muy interesante entre la humildad y la grandeza. Es decir, la grandeza se la dio su música, la grandeza se la dio su arte, pero su personalidad era una persona humilde. Él no tenía pretensiones grandes, él no era una persona soberbia, una persona creída, nada, pero su música es de una profundidad y una grandeza tan impresionantes que eso me toca todavía más. Entonces, cuando a ti Bruckner te agarra, ya no te suelta. Puede costar un poquito que te agarre, puede que te sientes las primeras veces y digas, "Ay", pero cuando te agarra, ya no hay nada que hacer. Maestro, además de los compositores, ¿qué directores han marcado su carrera y pues cuáles han sido como esos referentes? Bueno, mis referentes empezaron por mis 3 profes, que ahora que les mandábamos saludos a los maestros en el Día del Maestro, creo que son 3 personas a las que tengo que agradecer siempre, al maestro Germán, al maestro Miguel y el maestro Thomas Slipper, que, que marcaron mi vida y eran mis referentes a nivel de dirección, a nivel de música, a nivel de todo. Pero obviamente uno también tiene sus directores, digamos, eh, grandes, a los que uno admira, a los que uno sigue, de los que uno es fan, y yo soy fan de esos fan locos que se va detrás de ellos. Y ahí están el maestro Claudio Abado y está el maestro Simon Rarel. Al maestro Claudio Abado desafortunadamente no lo pude conocer en persona, no alcancé. Tenía planes de ir a verlo, pero no pude. Pero al maestro Simon Rarel lo perseguí en Estados Unidos cada vez que fue. Y yo como estudiante sin plata, sin un peso de nada, me buscaba la manera de llegar cada vez que iba a dirigir la orquesta de Filadelfia, allá estaba. Y contactaba a la orquesta, me ayudaba mucho mi profe Miguel Jarbedoya, para ir a todos los ensayos, para ir a todos los conciertos. Entonces veía el proceso de un maestro como Simon Rarel desde que arranca la primera lectura hasta que llega al último concierto y ver cómo logra esa profundidad con la orquesta. Pero cómo, de lo que más aprendí de él, porque lo fui a ver 3 veces en Filadelfia y una vez en Berlín, todos los ensayos, todos, ahí, tomando nota, escribiendo. Todavía me encuentro, ahorita abrí la partitura de la tercera de Brahms hace unos días y ahí está una hojita rayada con todas las anotaciones del ensayo del maestro Simon Rarel. Entonces, darse uno cuenta que él desde la primera lectura con la orquesta, cuando se encuentra por primera vez con ellos, dirige como si estuviera en concierto. Dirige con esa energía, con ese carisma, con ese conocimiento de la música, siempre conectado con la música, siempre conectado con los músicos, siempre haciendo de cada segundo del ensayo algo especial. Pues
Eso es súper inspirador y es súper, pues, algo que uno tiene que aprender y tiene que imitar. Entonces, desde ahí yo detrás de él. Entonces, cuando vino a Bogotá, yo creo que a mí mi familia y mi esposa nunca me habían visto así. Enloquecí como un fan cuando llega su artista. Yo los días anteriores, no, y no estoy, pueden dar fe aquí, yo los días anteriores casi no pude dormir con la ansiedad y las ganas de ver al maestro Simon Rattle en nuestro teatro, en nuestra ciudad, haciendo la quinta de Mahler, por Dios, o sea, Todo junto, maestro. no podía, sí, no podía venir a hacer otra obra, tenía que venir a hacer la quinta de Mahler. Entonces, pues ese es el tipo de personas pues, que yo admiro, que yo quiero, que yo sigo. Casi siempre que yo tengo dudas de cómo afrontar una obra o alguna cosa, casi siempre vuelvo a ver qué hace Claudio Abbado, a ver qué hace Simon Rattle. Y admiro mucho a Gustavo Dudamel, más que nada por ese carisma y esa magia con la que impregna a los músicos cuando está en escena. Y pues es algo también digno de imitar. Así que esos son como mis tres referentes. Carlos Kleiber, que es un poquito más hacia atrás, también es otro gran referente. Digamos que son mis cuatro directores y los que conocen mi estudio, ahí tengo la foto de los cuatro directores que siempre me miran cada vez que me siento a estudiar una partitura y sirve de inspiración para lo que uno hace, ¿no? Excelente, importante tener esos referentes. Maestro, hablemos justamente un poquito de cómo es ese proceso de preparación. ¿Qué hace usted cuando se enfrenta a una obra, bien sea una de las grandes obras musicales o una obra nueva? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo se enfrenta al score? Yo creo que lo más importante es entender cuál es la misión de uno como director. Y uno, y uno tiene como misión, o por lo menos como yo lo veo, de traer a la vida la obra que tiene en sus manos. Es decir, la obra existe, pero digamos que existe en el papel y en la mente del compositor pero hasta que no se toca, no se materializa. Entonces nuestra misión es traer a la vida esa música. Para poder traer a la vida esa música, tenemos que hacerlo entre todos. Es decir, todos los maestros de la orquesta, en este caso digamos la Filarmónica de Bogotá, con todos los maestros de la Filarmónica de Bogotá, de la cual en ese momento yo soy el líder. Entonces, como líder de un grupo de músicos que tenemos como misión traer a la vida una obra, tenemos que eh, afrontarlo nosotros los directores como lo haría un líder de cualquier otro grupo en cualquier otra área. Es decir, hay que saber muy bien de qué estamos hablando, qué estamos haciendo. Si vamos a traer a la vida la novena de Beethoven, me tengo que conocer muy bien la novena de Beethoven. Entonces, lo primero es sumergirse en la partitura. Sumergirse en la partitura porque, como te comentaba atrás, lo habíamos visto atrás, uno de los errores más comunes que encuentro en los estudiantes de dirección es que abren una partitura y empiezan a mover las manos. Mi profesor me enseñó que es justamente lo contrario, sobre todo el maestro Slipper, que era compositor, me dijo es que es como devorarse el score, tú te lo comes y luego la música sale por los poros porque ya lo tienes adentro, pero tienes que tener el score muy bien aprendido. Obviamente uno sabe que dependiendo del ritmo de vida que lleve y del tiempo que tenga, pues hay profundidad de profundidad y hay momentos en los que uno puede llegar más adentro en ciertas cosas o en otras, pero hay que tener claro que si uno es el líder de ese grupo que tiene como misión traer a la vida una obra, uno tiene que prepararse como un líder. Entonces, primero es la música, el score. Cuando uno se mete en el score, estamos hablando de todo. Estamos hablando de analizar, para mí lo más importante, analizar la forma de la obra, la estructura. Porque las obras maestras y los grandes compositores no componen por componer, no hacen una melodía y la voy a pegar con esta otra que queda como bonita y entonces ahora voy a hacer no, tiene un discurso, tiene una construcción, tiene unas bases, tiene unos puntos climáticos a los que hay que llegar, tiene unas transiciones, tiene unos puntos de relajación. Todo eso hay que encontrarlo porque si no, sucede, como muchas veces desafortunadamente sucede, que o no pasa nada, o se queda plano, o todo se toca como si fuera un clímax todo el tiempo. Y ese tipo de interpretaciones para mí no son satisfactorias. Uno tiene que identificar esas cosas.
Esto es una introducción. Ahora vamos en una transición que nos lleva hacia este lado. Ahora estamos construyendo el clímax, ahora hay que llegar al clímax y después de llegar a ese punto climático hay que buscar la relajación y luego viene un puente que nos lleva a la coda y aquí terminamos. Entender la obra como un todo de esa manera es la que permite que uno pueda comunicárselo a la orquesta y comunicárselo al público de esa manera y realmente traer a la vida una obra musical. No se trata de dirigir claro, ni se trata de que suene porque suenen y que todos toquemos con mucha energía, sino se trata de un discurso musical que en las obras maestras siempre está, siempre, siempre está. Pero para eso hay que sumergirse en la obra lo más que pueda. Después de que me sumerjo en la obra, ya, bueno, le saqué todo lo que pude, se puede complementar y normalmente lo hago, se complementa con, vamos a leer un poquito de la vida de este compositor, las condiciones en las que escribió la obra, pero primero la música, después vamos viendo de dónde vino todo, hacia dónde va, y después casi siempre busco mis referentes. Entonces, después de que ya tengo una obra estudiada, una idea, digo, esta transición aquí está como difícil. ¿Qué hizo Simon Rattle? ¿Qué hace Simon Rattle? ¿Qué hace Claudio Abbado? Ah, ve, Simon Rattle hace un acelerando para llegar al clímax. Claudio Abbado hace un retardando para llegar al clímax. Y en el punto climático lo toma más lento. Simon Rattle lo toma más rápido. Ok, ¿yo qué haría? Vale. Ese tipo de cosas me parece que son muy importantes porque es como pedirle la opinión a los grandes, ¿no? Entonces, dentro de mi preparación siempre está un momento en el que, después de que ya me apropié de la obra, en que voy y consulto con mis referentes y con mis grandes y me escucho 3, 4, 5 versiones distintas para tomar ideas, comparar, analizar qué haría yo contra lo que hacen ellos y cosas así que ayudan mucho a la preparación de una obra. Otra cosa que hago, no sé, los que nos están viendo, me imagino que habrán varios directores que estén viendo y uno se pregunta siempre, una bobada, pero no es tan bobada, que si uno marca las partituras, que si uno raya las partituras. Entonces, y hay gente que dice, no, pero es que raya la partitura. Si tú pones en rojo trombones es porque no sabes que ahí vienen los trombones, quiere decir que no te la estudiaste bien. Bueno, no. En mi caso, cuando yo marco una partitura es como cuando alguien cuando lee un libro usa lápiz o usa resaltador. Es decir, tú resaltas algo, pero no es necesariamente para encontrarlo rápido, sino porque es una frase que te interesa y que quieres que quede dentro tuyo, y es una manera didáctica de uno interiorizar lo que está leyendo. Y si en una hoja de papel aparte escribes la frase que te gustó, pues todavía más te la vas aprendiendo mejor. Eso es lo que yo hago con las partituras. Las partituras están rayadas de rojo, de azul y de lápiz normal. Y aquí va la frase 1, este motivo se conecta con este de abajo, esta armonía se complementa con esto de aquí arriba, este cambio armónico está como extraño, entonces casi siempre en las márgenes o con hojas que yo voy insertando, voy resolviendo cómo fue que cambió de este acorde a este otro acorde, qué notas se movieron, qué notas no se movieron. Son ayudas que uno tiene y maneras de uno abordar su música, que cada uno encontrará su manera de aprenderse las cosas. Me acuerdo el maestro Caballé. El maestro Caballé jamás raya una partitura y me tocó verlo dirigir Salomé o El Caballero de la Rosa de Strauss, que son obras extremadamente difíciles, sin una sola marca en la partitura. Bueno, cada uno tiene su manera y cada uno tiene su forma. También he visto las partituras de Bernstein, que están extremadamente rayadas con todos los colores y anotaciones que uno se puede imaginar. A él le funcionaba de esa manera. Entonces, pues, digamos que así es como afronto yo las cosas y voy construyendo poco a poco cada una de las obras que tengo la oportunidad de dirigir. Creo que es indispensable para cualquier intérprete, no solamente para el director. Entonces, toda esta contextualización también histórica y de leer sobre el compositor y conocer a fondo, creo que es esencial para poder comunicar el mensaje tal cual es y no debería ser únicamente una función de los directores. De acuerdo. Bueno, maestro, justamente también hablando de este tema que ya tocaba en esta respuesta, que es liderar una orquesta y cómo comunicar esas ideas que uno tiene, quisiera hacerle una pregunta y es, bueno, usted después de un proceso muy arduo de audición,
se ganó la plaza de director asistente de la Filarmónica de Bogotá, donde actualmente pues ejerce. ¿Cómo es ese reto y ese desafío de ser un director joven enfrente de una orquesta con una trayectoria como la de la Filarmónica, con más de 50 años de historia? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? ¿Y cuáles son esos desafíos? Bueno, sin duda alguna es un reto muy grande. Hay músicos de la orquesta que están en su puesto en la orquesta, están haciendo música con la OFB desde hace 35 años. Yo tengo 36 años. Entonces, uno saber que ellos están desde que yo tenía un año ahí en la OFB y que tienen toda esa trayectoria y tienen todo ese conocimiento, pues sin duda alguna es algo que uno tiene que reconocer y tiene que saber. Pero para mí lo más importante es uno como director saber que está trabajando con personas, porque pasa mucho también. Directores que llegan y ven a la orquesta como un objeto, es decir, es la orquesta. No, son personas. Y cada grupo de personas es diferente, porque cada orquesta tiene personas distintas, con trayectorias distintas, con conocimientos distintos, con personalidades diferentes. Y eso es una de las cosas que a uno de pronto no le enseñan en la universidad cuando está estudiando dirección, pero pues porque no es tan fácil de enseñar. Y es que lo más difícil de dirigir es liderar a las personas. Lo más difícil de dirigir no es aprenderse la consagración de la primavera nota por nota de memoria y te la puedo tocar al piano y te la puedo cantar voz por voz. Lo más difícil es pararse enfrente de un grupo de personas que probablemente tengan más edad que tú, que tengan más experiencia que tú, y cómo liderarlos para sacar adelante una obra maestra, para traer a la vida una obra. Eso es lo importante. Entonces yo creo que gracias al entrenamiento que tuve, como contaba cuando yo estaba estudiando, empezando a estudiar dirección en Fort Worth, al tercer mes, porque no llevaba más, estaba yo parado delante de la Fort Worth Symphony y tuve la oportunidad de tener la guía de mis maestros que me enseñaron a, a manejar a las personas, o por lo menos a desenvolverme en un contexto de ser el líder de un grupo de personas que tienen más edad y más experiencia que yo, pues que se ha podido construir como eso, pero es entender eso, es entender que es una relación personal, es entender que se trabaja con personas y respetar, admirar y potenciar lo que cada grupo de personas tiene para darte. Entonces, los maestros de la Filarmónica de Bogotá, pues sin duda alguna con la experiencia que tienen, una orquesta que lleva más de 50 años, y como te digo, maestros que llevan ahí 35 años, yo tengo 36, pues lo que ellos tienen para aportar y lo que yo puedo recibir de ellos es muy grande, y yo como líder, pues vamos todos a sacar adelante los conciertos y las cosas, pero es una cuestión de valorar eso y apoyarse en ese tipo de cosas, en las experiencias que los otros le pueden aportar a uno. De la misma manera que lo hace uno con las juveniles. No sé si recuerdas cuando hicimos conciertos con la banda, creo que tú estabas tocando, no, creo que no, tú estabas tocando en la banda, ya me acordé del solo de clarinete gigante que tocabas espectacular, es exactamente lo mismo. Es uno llegar, en este caso son más jóvenes que yo, pero tienen su experiencia, pero tienen sus conceptos, tienen sus personalidades, y uno apoyarse en eso, entender eso, descifrar eso y entre todos juntos sacar adelante el, el, el arte, la música, que es lo que estamos buscando todos. Entonces creo que por ahí va la cosa, pero sin duda alguna, claro, hay maestros de la Filarmónica de Bogotá que tienen la edad de mi papá, no deja de ser intimidante, pero ha sido una relación muy bonita con esta orquesta, pues que es una de las más importantes de Latinoamérica. Qué bueno, maestro. Pues muchas felicitaciones también por eso y bueno, muchas gracias ahí por la cuña del solo. Maestro, y ya para ir cerrando, cuéntenos qué es eso que más disfruta usted de ser director. Bueno, yo creo que ya lo había tocado un poquito antes, y es poderse meter en la mente de los grandes compositores y poder abordar las obras desde otra manera. Tú lo dijiste antes también, y es que uno como instrumentista también debería buscar
un poquito meterse más a profundidad, buscar contexto, buscar cosas. Pero cuando yo empecé a estudiar dirección y me di cuenta del nivel de profundidad que puede uno llegar cuando estudia una partitura, eso me ayudó a ser mejor chelista. Y eso es algo que yo disfruto muchísimo cuando estoy estudiando, preparando una obra para dirigir, que me puedo meter en las obras maestras, en las obras grandes, hasta adentro, hasta el alma. Y ya en el momento en el que uno tiene conexión con la música y se logra conexión con los músicos, entonces, conexión de uno con la música, conexión de uno con los músicos, conexión de los músicos con la música que se está tocando. Y todo eso conectado con el público, el resultado es espectacular. Y eso que uno siente en ese momento cuando está haciendo un concierto, donde la orquesta está comprometida al 100 y se disfruta lo que se está tocando, están conectados con uno y estamos haciendo una química importante y se siente la recepción del público, porque eso se siente mientras uno está en un concierto en vivo, uno siente cómo el público reacciona. Ese momento es indescriptible. Y creo que eso es lo que lo hace uno un poquito adicto a esto, a lo que uno hace, a dirigir. Por más nervios que den, porque los nervios siempre están en el momento de salir a dirigir, es esa sensación, esa conexión tan especial que hay con la música, con los músicos y con el público, que hace que uno siempre quiera seguir haciendo lo que hace. Pues esperemos que muy pronto nos podamos volver a ver en uno de esos conciertos maravillosos de la Filarmónica de Bogotá. Por ahora, seguro que vamos a seguir disfrutando de todo lo que nos están preparando digitalmente, que también ha sido profundamente emotivo. De verdad que creo que no soy la única que ha soltado la lágrima con los montajes que han hecho, así que muchas felicidades por eso y muchas gracias, maestro, por habernos acompañado en este espacio. Para nosotros es muy importante haber contado con esta visión suya de la música, de la vida, por supuesto, también. Así que mil gracias, porque creo que es muy enriquecedor para todos los que están conectados y para nosotras, por supuesto. Gracias, maestro. No, Irene, a ti gracias, a todo el equipo de Concertante, a todos los que se conectaron para vernos. Gracias por este momento de compartir y bueno, de compartir historias y de compartir lo que lo apasiona a uno. Así que gracias, por favor sigan haciendo lo que están haciendo, que lo están haciendo de manera maravillosa. Concertante sigue creciendo, sigue para arriba y sé que así va a seguir. Muchas gracias, maestro, y gracias en serio por compartir todas esas anécdotas que realmente nos generan un gran aprendizaje. De nuevo, para todos los maestros que nos están viendo, un feliz día del maestro. Gracias por su labor. Y bueno, gracias a todos. Recuerden que viene una próxima sesión de Concertante en vivo. Nos vemos el siguiente domingo a las 11 de la mañana. Gracias, maestro.